Lectura del libro de sabiduría. Y tú, espíritu imperecedero, está en todo. Así es como corriges de poco a poco a los que pecan. Les haces ver, mediante tus correcciones, en qué han pecado, para que renuncien al mal y crean en ti, Señor. Así pasó con los antiguos habitantes de tu tierra santa. Los aborrecías debido a sus prácticas detestables, sus brujerías y sus ritos impios, al asesinato sin piedad de niños, los banquetes sanguinarios en que comían la carne humana con la sangre y las entrañas, mientras celebraban sus cultos secretos. Habías decidido acabar con esos padres asesinos de seres indefensos por medio de nuestros padres. Querías que esta, a la que quieres más que a las demás, fuese la patria de los hijos de Dios, dignos de ella. Pero incluso con estos antiguos habitantes diste muestra de moderación porque eran seres humanos. Les enviaste como vanguardia de tu ejército, avispas para los que destruyan poco a poco. Sin duda, habrías podido aplastar a los impios por medio de los justos a través de una batalla, o aniquilarlos de un solo golpe por medio de fieras terribles o con una sola palabra salida de ti. Pero al castigarlos progresivamente, les dabas oportunidad para que se arrepintieran. No ignorabas, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era innata, y que no cambiarían, porque su raza había sido declarada maldita desde el principio. De todos modos, no fue por medio de alguien que dejaste sin castigo sus crímenes, porque ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién podría oponerse a tus decisiones? ¿Quién podría llamarte la atención por aniquilar a naciones que tú creaste? ¿Quién te impediría castigar a hombres injustos? Fuera de ti, que te preocupas de todos, no hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. No hay tampoco rey o soberano alguno que pueda oponérsete cuando decides castigar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está bien interesante esta escritura, y le voy a explicar por qué. Hay aquí muchos detalles que para ponernos a reflexionar, ¿verdad? No sé si entiendan la diferencia entre una prédica y una reflexión. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? La prédica es algo donde se nos predica la palabra de Dios, donde se nos exhorta al cambio, donde se nos invita a ser generalmente mejores personas. ¿Okay? Mientras que la reflexión es algo que nos va a poner a pensar. Es para ponernos a pensar a nosotros mismos. Y lleguemos a la conclusión de que y esto me tocará a mí hacerlo, y esto me estará hablando a mí, y esto yo necesitaré hacer un cambio. O sea, nos pone a pensar, ¿verdad? Bueno, comencemos con el verso 1, donde dice, y tu espíritu imperecedero está en todo. Dice, y tu espíritu imperecedero está en todo. No olvidemos que aquí se están refiriendo a Dios. ¿Okay? Aquí esta persona está refiriendo a Dios. El Espíritu de Dios que no muere
está en todas partes. Eso es imperecedero. No muere. No perece. Está en todo y se mueve en todo. ¿Verdad? Todo es que si lo dejamos mover también. Porque hay una escritura que dice, no entorpezcan el Espíritu Santo que está en ustedes. Carta a los Efesios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que la acción de la persona, hay dos maneras de entorpecer la labor del Espíritu Santo. Una es que yo tome la decisión de que no le quiero hacer caso al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, si yo no le quiero hacer caso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a orar en mí. ¿Ok? Tiene todo el poder, pero también simplemente no nos va a forzar. Esa es una. La otra manera de impedir la acción del Espíritu Santo es poniéndome como piedra de tropiezo para que otros también no le hagan caso al Espíritu Santo. Que no se dejen llevar por el Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice aquí, ¿no? El capítulo 9 dice, sin duda podrías haber aplastado a los impíos por medio de los justos a través de una batalla. Y sin embargo Dios no lo hace. Si estamos hablando de que hay personas que pueden impedir la acción del Espíritu Santo en otras, a través de sus acciones, de sus palabras, de desviar a las personas, ¿qué le costaba al Señor aplastarlos? No le costaría nada, ¿verdad? Y sin embargo dice, sin duda habrías podido aplastar a los impíos por medio de los justos a través de una batalla. Claro que podría, y sin embargo no lo hace. ¿Ok? Ahí va. Dice, o aniquilarlos de un solo golpe por medio de fieras terribles o con una sola palabra salida de ti. ¿Quién puede resistir a Dios? Nadie de nosotros puede resistir a Dios, ¿verdad? Si no resistimos su presencia infinitamente santa, donde nos habla con amor y con ternura, imagínense si nos hablara con enojo, no la resistiríamos. No la resistiríamos, ¿verdad? A ver qué pasó con el pueblo de Israel cuando iba Moisés a orar allá al monte Horeb, y allá en el monte Horeb el Señor se mostraba con truenos y con relámpagos y todo, y el pueblo miró y ¿qué dijo? No queremos verlo, ¿verdad? Y que Moisés, ellos bajaron y Moisés se quedó allá, y Moisés se impregnó de la presencia de Dios, ¿verdad? Y su rostro se iluminó. Imagínense lo que es estar en la presencia de Dios. Su rostro se iluminó. ¿Y qué es lo que pasó? Que tuvo que ponerse un velo porque la gente no lo quería ver también, se espantaba. Pero ¿por qué se espanta la gente de las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque su corazón no está limpio. Así de sencillo. Porque su corazón no está limpio. Es como por decir así. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, oye, ¿estás listo para morirte esta noche? ¿Qué me contestaría? Sinceramente, ¿qué me contestaría? Cualquiera de ustedes que me dijera, ¿estás listo para morirte esta noche? O si Dios le dijera, ya no yo, pero que Dios le dijera, ¿estás listo para que venga por ti esta noche? ¿Qué le contestaríamos? Y sin embargo, el cristiano, y vamos a decir el cursillista, que vive su cuarto día de acuerdo a la voluntad de Dios, le dice, te has tardado, Señor, te has tardado, aquí estoy. ¿Por qué? Porque seguramente su conciencia está tranquila, porque seguramente vive una vida de gracia, y cuando se vive una vida de gracia, Dios vive en nosotros, nosotros vivimos en Dios, y no hay ningún temor de nada.
Al contrario, es felicidad. Sería felicidad. Otro detalle importante, cuando alguien se muere, ¿cuántos de ustedes se atreverían a decirle a alguien que se le murió un ser querido y dijeran, te felicito porque se murió tu esposo o tu esposa? ¿Cuántos se atreven a decirlo? ¿Saben cuántas veces lo he dicho yo en la vida eso? Una sola vez. A una persona que aparentemente era muy entregada, se murió su papá. Y le dije, te felicito porque tu papá falleció. Era una persona que vivió una vida de santidad, porque seguramente ya está en el cielo. No estamos listos. Y sin embargo, ¿cómo podemos llegar a vivir plenamente con Dios? Muriéndonos. Pero, ¿sabes qué? Se nos muere alguien y ¿qué es lo que hacemos? Uy, ponemos el grito en el cielo. Y ahorita vamos a conectar con eso, ¿verdad? Y le reclamamos a Dios. ¿Y por qué te lo llevaste? ¿Y por qué te la llevaste? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué él? ¿Y por qué ella se tuvo que morir? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque falta la acción de Dios en nuestra vida. Y no queda por Dios, queda por nosotros, ¿verdad? Dice, pero al castigarlos progresivamente les dabas oportunidad para que se arrepintieran. Verso 10. O sea, ¿cuántas veces la gente dice, ay, ya no aguanto, vamos a dejarlo de la muerte, vamos a hablar de las penales? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa de todo? ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que Dios nos va apretando las tuercas poco a poco. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que nos arrepientamos, ¿verdad? Me recuerdo cuando, pues mi hijo tiene 40 años ahorita, es el único hijo hombre que tengo. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos, 3 mujeres y un hombre. Y cuando nuestro hijo, pues él nació, nació y padece de epilepsia. Pero la epilepsia se le genera en una área del cerebro que le causa desarrollo mental lento. ¿Okay? Y es muy difícil para un padre, una madre, aceptar eso inmediatamente. No todo el mundo lo acepta inmediatamente. Y yo me recuerdo cuando mi hijo tenía como 4 años y pues sí, sentía yo feo. Le dije, Señor, ya sufrí mucho, ¿cuándo me lo vas a cambiar? Sufrir mucho nosotros. No sabemos de lo que hablamos. Estamos en cuaresma, en plena cuaresma. ¿Qué sufrió Cristo? ¿Verdad? Y para que no se oiga como que, pues es puro disco rayado, no. Medita el Via Crucis. Pero medítalo, no lo leas a la carrera y verás lo que sufrió Cristo. Y eso fue para llegar, fue cuando llegó ahí. Pero ¿cuánto sufrió antes de llegar ahí? ¿Verdad? Entonces, el libro de sabiduría conecta mucho con Cristo. Por eso la elegí la Escritura, ¿verdad? Pues o por eso me la inspiró el Señor, ¿verdad? Entonces, mira, dice, pero al castigarlos progresivamente les dabas oportunidad para que se arrepintieran. Déjenme pongo acá porque es que este video va para el canal. Para que se arrepintieran. Ahí está el verso 10. No ignoraba, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era innata y que no cambiarían. Desgraciadamente, ¿cuántas personas, verdad? Dicen que sí se arrepienten y que sí quieren cambiar y que sí quieren hacer las cosas diferentes, pero
es puros dientes para afuera. ¿Y qué dice aquí? Que el Señor conoce el corazón de las personas. Es como cuando alguien llega y te saluda, ¿no? Y hasta te da un abrazo, ¿verdad? Puedes darte cuenta cuando esa persona te saluda de corazón y cuando nada más lo hace por fingir. No sé, yo creo que yo no siempre me doy cuenta, ¿verdad? Pero existe mucho, dice, porque su raza había sido declarada maldita desde el principio. De todos modos, no fue por miedo a alguien que dejaste sin castigo sus crímenes. El arcángel Gabriel, ¿quién como tú, Señor? El Dios Todopoderoso, ¿quién como tú, Señor? ¿Verdad? O sea, ¿a quién le tiene miedo Dios? A nada, ni a nadie. Dice, no es por miedo, no es por miedo. El verso 13 dice, fuera de ti, no, porque 12, ¿por qué? ¿Quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién podría oponerse a tus decisiones? ¿Quién podría llamarte la atención por aniquilar a naciones que tú creaste? ¿Quién te impediría castigar a hombres injustos? ¿Quién puede decirle a Dios, qué has hecho? ¿Nosotros? Sí, lo decimos. Es la verdad. ¿Por qué me pasa esto, mi Señor? ¿Por qué? Es un deseo que íbamos a conectar, ¿ok? Dice, fuera de ti que te preocupas de todos, no hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. O sea, solamente hay un Dios. Un Dios en tres personas distintas. Y sin embargo, el Espíritu Santo no le tiene que probar nada al Padre, ni el Padre al Hijo, ni el Hijo a nadie. ¿Por qué? Porque todos tienen ese poder infinito, ¿verdad? Inmanente. Y no se pelean unos con otros. Cada quien hace su parte. No hay tampoco rey o soberano alguno que pueda oponérsele cuando decides castigar. Un detalle importante. El presidente de Venezuela, el que murió, el presidente Chávez, se declaró comandante supremo. ¿Ok? Comandante supremo. ¿Saben qué significa comandante supremo? Como Dios. Exactamente. Se quiso poder el papel de Dios. ¿Ok? Y como ningún gobierno lo podía doblegar, ¿qué le pasó al poco tiempo? Cáncer. Murió. ¿Verdad? Y así ha pasado con varios personajes rebeldes la historia, que cuando se han puesto en contra de Dios, Dios lo ha puesto en su lugar. El faraón que perseguía al pueblo de Israel cuando dijo, ¿y por qué los dejé ir? No, ahora voy detrás de ellos y los voy a devolver. ¿Qué le sucedió? Fíjate, no es como para que se alegre uno de que murió él y toda su gente, pero ¿sabes qué cosa hizo él? El faraón se sentía Dios. Y cuando Moisés le dijo al pueblo, le dijo a Dios, perdón, al faraón, danos permiso de ir 3 días allá a adorar a nuestro Dios. ¿Y qué dijo él? No, aquí estoy yo. Como quien dice, adórenme a mí. ¿A dónde quisiera llegar con todo esto? De que reconozcamos que somos criaturas frágiles, criaturas
que nos debemos a nuestro Dios y que Dios es un Dios de misericordia y que nos quiere moldear según nos dejemos moldear nosotros. Yo no puedo decir que Dios nos va a moldear poco a poco, porque Dios no trabaja de una manera con todo el mundo. Hay personas que las moldean bien rapidito, pero se dejan moldear. Y hay personas que ya tienen 80, 70, 80, 90 años y no se han dejado moldear. De colores. De colores.